Bueno, muy buenas tardes para todos. En este momento iniciaremos la capacitación sobre el tema de higiene postural. Esta capacitación la hacemos por parte de la empresa Soporte Global y nuestra ARL AXA Colpatria. Mi nombre es Daniela León, yo soy fisioterapeuta y soy la persona encargada de brindarles la capacitación. En cuanto al contenido de esta capacitación, les hablaré un poco de la columna vertebral, también de la higiene postural, que es nuestro tema central. Hablaremos también un poco de la manipulación de las cargas, de la inspección de puesto de trabajo, salud postural, algunos ejercicios y por último, pues los hábitos de vida saludable. Para dar inicio, pues hablaremos como tal de la columna vertebral. Nuestra columna o nuestra espalda es una de las partes más importantes de nuestro organismo y si nosotros la cuidamos y la protegemos, pues efectivamente podemos llegar a tener un mejor estado de salud, ¿cierto? Nuestra columna vertebral nos sirve como sostén, no solo para nuestra cabeza, nuestro cráneo, sino para todo el cuerpo. A medida que se van uniendo nuestras vértebras, cada una se va uniendo para formar como tal nuestra columna. Ellas van formando un canal interno por el cual pasa pues la médula espinal, que conocemos que es todo ese recorrido de nuestro paquete nervioso, que es quien va a llevar los impulsos a todo el cuerpo, a los músculos y demás para que nosotros podamos realizar las acciones que diariamente realizamos, ¿cierto? Entonces nos brinda una protección. También nos permite estar en una posición completamente de pie o erguida y esto nos va a ayudar pues a mantener un equilibrio y a que el centro de gravedad de nuestro cuerpo no se desplace, ¿cierto? Esto nos va a proporcionar como tal una estabilidad. De esta forma pues vamos a poder tener mayor flexibilidad dentro de todos los movimientos que nosotros realizamos y pues nos va a permitir movimientos en diferentes direcciones, ¿cierto? Por eso podemos hacer rotaciones de nuestro tronco o la flexión del mismo. En cuanto a nuestra columna vertebral, pues creemos que es rectilínea, ¿cierto? O sea que es completamente recta, pero realmente no lo es. Ella tiene ciertas curvaturas, estas curvaturas son completamente normales o fisiológicas dentro de nuestro cuerpo y cada una de esas curvaturas lo que permite es que la columna se adapte a cada uno de los movimientos que nosotros realizamos y pues tengamos mayor flexibilidad, ¿cierto? Entonces dentro de esta estructura tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales o torácicas, 5 vértebras lumbares, nuestro sacro, que es la finalización como tal, que se une con nuestra pelvis y por último, el coxis. Estas son todas las estructuras que componen como tal nuestra columna vertebral. Para dar continuidad, pues vamos a hablar de una estructura que es bastante importante, pero pues no le damos la importancia que debería ser, ¿cierto? Que son los discos intervertebrales. Son esos discos como en especie de una almohadilla que están formados de cartílago entre cada una de las vértebras, ¿cierto? ¿Esto para qué nos va a ayudar? Para amortiguar como tal todas las presiones o las sobrecargas que llegan a nuestra columna, ¿cierto? Si yo todo el tiempo estoy en una mala postura, pues debido a eso puedo estar haciendo un desgaste como tal de esos cartílagos o puedo hacer que se desplacen algunas estructuras como ya les nombré previamente, pues digamos de todo ese componente de la médula espinal que es un componente nervioso que puede llegar a generarnos un dolor bastante fuerte, bastante marcado o podemos también eh, provocar alguna hernia discal, ¿cierto? A medida de que se desplazan como tal todos estos discos y estas estructuras. Entonces, a pesar de que tenemos estos discos que nos amortiguan las presiones o las sobrecargas que nosotros ponemos, pues lo ideal sería cada vez ser más conscientes de nuestra postura
para evitar pues todas estas lesiones que se pueden presentar, ¿cierto? Dentro de la postura, exactamente qué es posicionar o colocar nuestro cuerpo de una forma en específico para evitar, digamos, realizar movimientos bruscos o posturas inadecuadas, ¿cierto? Así como podemos tener una adecuada postura donde pues cumplimos con todas las normas o el aseguramiento, digamos, de distribuir de forma correcta el peso de nuestro cuerpo y pues asimismo facilitarle como tal el esfuerzo físico a nuestros músculos para realizar cada una de las acciones. De igual forma también hay malas posturas, ¿cierto? ¿Por qué se dan estas malas posturas? Pues por hábitos o costumbres que normalmente podemos llegar a adquirir y pues que se vuelven completamente normales en el día a día, ¿cierto? Normalizamos esas malas posturas y debido a eso pues se pueden empezar a presentar apariciones de dolores de espalda, dolores musculares, articulares o de nuestras extremidades. Para dar continuidad con nuestro tema principal, que es la higiene postural, pues esta consiste como tal en posicionar o colocar el cuerpo de una adecuada forma, ¿cierto? No solo es saber si estoy posicionando mi cuerpo de una forma adecuada, sino ser cada vez más consciente de estos movimientos, ¿cierto? Cuando estamos en el trabajo, mediante estas capacitaciones todo el tiempo nos dan información de la forma correcta de realizar mis movimientos o de posicionarme en mi puesto de trabajo y demás, ¿cierto? Entonces cuando estoy en el trabajo, pues normalmente estoy pues mejor ubicado, soy más consciente, ¿cierto? Pero cuando llego a la casa después de una jornada laboral, pues me doy cuenta de que lo que hago es simplemente descargar mi bolso y prender el televisor o sentarme o acostarme en un sillón o en mi cama y pues ya la posición cambia, ¿cierto? Como estoy cansado, entonces lo que hacemos es tomar posiciones inadecuadas. Entonces la idea es que cada vez seamos más conscientes en todas las actividades que realizamos día a día de cómo posicionamos nuestro cuerpo, pues para identificar si estamos teniendo malas posturas y asimismo pues cambiar esos hábitos, ¿cierto? Dentro de los movimientos que hacemos podemos tener movimientos estáticos o dinámicos, ¿cierto? Si es estático quiere decir que estoy completamente quieta durante un periodo de tiempo prolongado en una misma posición, ¿cierto? Pero dinámica quiere decir de que estoy en constante movimiento dentro de todas las actividades que realizo. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de estos malos hábitos posturales? Pues principalmente las contracturas musculares que se dan de forma progresiva, generan una contracción involuntaria en nuestros músculos, produciendo pues una tensión constante que nos genera una molestia, que nos genera un dolor. Incluso estos dolores lumbares pueden llegar a ser bastante incapacitantes, es decir, que ya no nos permite realizar nuestras actividades de forma correcta, ¿cierto? También se presentan muy frecuentemente los dolores de cabeza por esa misma rigidez en los músculos de la zona cervical, que puede producir inicialmente un dolor de cabeza pasajero, pero si esto empieza a ser pues más recurrente, ahí es donde llamamos las migrañas, que son dolores bastante fuertes y pues bastante seguidos, que pueden también causarnos incomodidad. Si yo estuviera en una posición encorvada hacia adelante, pues esto me puede provocar problemas digestivos y respiratorios. ¿Por qué razón? Porque le quito espacio como tal a las estructuras que están ahí ubicadas, ¿cierto? Digamos, a nivel digestivo, esto me puede generar acidez o me puede generar problemas de tránsito lento, lo que llamamos pues problemas de estreñimiento, ¿cierto? Y a nivel respiratorio, también como estoy quitando espacio como tal a esa expansión de los pulmones, del diafragma, que es el músculo principal de la respiración, pues no permito que haya una adecuada expansión. Asimismo, pues no va a haber
la misma cantidad de oxígeno que ingresa a nuestro cuerpo para que sea distribuido pues a todos nuestros tejidos, ¿cierto? Entonces, miren cómo una mala postura puede llegar a afectarnos pues de tantas formas, ¿cierto? Como les decía, no solo es ser consciente de las tareas que realizo en el trabajo y de cómo las estoy realizando, sino de muchas tareas que hago cotidianamente, ¿cierto? Por ejemplo, les tengo estos 4 ejemplos. Digamos, la forma correcta de levantarnos de la cama, ¿cuál sería? No solo un impulso y me levanté y como me levanté tan rápido me genera mareo, sino que la forma correcta, ¿cuál sería? Girarme de lado, apoyarme en mi codo, desplazar una pierna afuera de la cama, ahí sí tomar impulso con mi codo y sentarme primero en el borde de la cama, ¿cierto? Una vez esté sentado yo, pues ahí sí me puedo poner completamente de pie. Digamos, el vestirnos también es una de las tareas que a veces se nos olvida. Entonces, en vez de sentarme en una silla, teniendo un soporte lumbar para poderme poner mis medias, mis zapatos, para sujetar como tal los cordones de mi zapato, muchas veces lo hacemos estando completamente de pie, ¿cierto? Entonces empezamos a saltar en un piecito para ponernos el zapato del otro y pues esta es la forma inadecuada de realizarlo, ¿cierto? Puede provocar una caída o muchas otras consecuencias, ¿cierto? También el cargar elementos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo voy a hacer mercado, normalmente ¿cómo nos inclinamos nosotros para coger las bolsas del mercado? Simplemente flexionamos el tronco, tomamos las bolsas y las levantamos, ¿cierto? Pero ¿cuál sería la forma correcta? Sería flexionar por completo mis piernas, tomar el elemento que quiera cargar y de ahí sí ponerme completamente de pie, ¿cierto? Cuando yo voy a trasladar una carga o un elemento, lo ideal es acercarlo lo que más pueda a mi cuerpo, a mi tronco, para facilitar pues el desplazamiento del mismo. Y también al permanecer sentado, ¿cierto? No solo en la oficina, sino también en la casa. Debo estar completamente apoyado sobre el respaldo de la silla, el asiento en el que esté. Y pues debo evitar posturas prolongadas, ¿cierto? Si voy a estar sentado, la idea es que no sea por un tiempo superior a 2 horas sin que haga un cambio de posición, sin que realice un levantamiento, camine un par de minutos y vuelva a la posición de estar completamente sentado, ¿cierto? Por otro lado, pues les hablaré un poco de los cambios posturales debido a que como les decía anteriormente, si pasa un periodo de tiempo prolongado, esto ya se puede considerar como sedentarismo, incluso inmovilidad, eh, y pues nos puede generar situaciones de riesgo a nivel cardiovascular, circulatorio y demás. Entonces, ¿por qué son necesarios como tal estos cambios de posición? Pues para prevenir la aparición de dolores musculares por presión, para mejorar como tal a nivel cardiovascular y circular todas nuestras funciones y para evitar como tal rigidez y flacidez de los músculos. En cuanto a la manipulación de cargas, esta es una tarea que se puede desarrollar en muchos sectores económicos, en muchas empresas, y pues es una de las razones por las cuales se presenta más los accidentes laborales o enfermedades laborales, ¿cierto? Por una inadecuada manipulación de las cargas y esto pues le genera un costo adicional al sistema general de salud, ¿cierto? También a las empresas, a los trabajadores como tal, incluso puede llegar a afectar a las familias de los trabajadores. Entonces, ahí debemos identificar como tal las características y condiciones ergonómicas inadecuadas que se están presentando y que esto me genera un riesgo para el trabajador y pues puede generar algunos dolores dorsolumbares. La manipulación de cargas es considerada como tal el transporte o el sujetar una carga en específico. Esto puede ser únicamente, digamos, el levantamiento de la carga
la colocación en un lugar en específico, el empuje, tracción o desplazamiento del mismo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que ver pues como tal las condiciones y las características de la carga que estamos manipulando. Entonces identificar si se está presentando un riesgo a nivel lumbar, si la carga que estamos manipulando es demasiado pesada, es demasiado grande o voluminosa o que es de difícil acceso para sujetarla. Y pues digamos, si esa carga tiene estas características, pues nos puede generar una inestabilidad, ¿cierto? Y la idea es sujetarlas pues lo más cercano al tronco, como les decía, para facilitar pues la movilidad del mismo. En cuanto a las condiciones, pues si estamos realizando movimientos de torsión con nuestro tronco o si estamos flexionando nuestro tronco en una forma inadecuada con movimientos bruscos que me generen pues cada vez más riesgo. En cuanto a la organización del trabajo, pues cómo estoy yo realizando esa tarea y si se está como tal elevando o incrementando el riesgo al momento de realizarlo, ¿cierto? Si estoy haciendo esfuerzos físicos demasiado frecuentes o demasiado prolongados que me generen como tal una alteración en mi salud. Una de las alteraciones más frecuentes en cuanto a la manipulación de cargas es el dolor lumbar, ¿cierto? Ese dolor bastante incapacitante que puede generar una enfermedad o una invalidez al trabajador. Y acá debemos identificar como tal las características ambientales del trabajador, como también los factores individuales para saber si efectivamente hay un factor de riesgo, ¿cierto? Debemos identificar si la manipulación de la carga que estoy realizando es demasiado pesada, si la persona está de pie o camina durante más de 2 horas, si presenta algún antecedente de dolor lumbar anterior y si hay alguna enfermedad preexistente, como por ejemplo la depresión. Todo esto puede generar una acumulación de tensiones a nivel lumbar y hacer que este dolor pues sea cada vez más fuerte. Les quería hablar también un poco sobre la inspección de puesto de trabajo que normalmente realizamos nosotros desde Salud y Seguridad. Dentro de esa inspección de puesto de trabajo, nosotros ¿qué buscamos identificar? Pues situaciones de riesgo que se estén presentando con el trabajador que puedan causar un accidente o un incidente, ¿cierto? Determinar también medidas preventivas y correctivas dentro del ambiente laboral del trabajador que se puedan realizar, así como las prácticas inseguras que se puedan estar dando. Es decir, si a ustedes en el trabajo les brindan algún elemento de protección personal y ustedes no lo usan, están creando una condición insegura, ¿cierto? Porque no estoy de la forma adecuada para poder realizar pues mi tarea o mi labor. Conocer como tal el estado ergonómico del puesto, o sea, cómo está ubicada esa persona y si las condiciones están de forma correcta, garantizar como tal una salud ocupacional óptima para el trabajador y con esa inspección pues la idea es buscar diferentes metodologías mediante la observación, mediante una entrevista, una encuesta, un checklist para identificar pues todos esos riesgos que se pueden estar presentando, ¿cierto? No solo para las personas que trabajan en oficina, en un puesto con computador, sino para las personas que también trabajan de forma logística o operativa, ¿cierto? Siempre debo tener en cuenta todo mi puesto de trabajo, mi ambiente laboral, para saber si esas condiciones son óptimas. Entonces, digamos, si estoy en un puesto de trabajo de oficina, pues debo garantizar que todos los aspectos relacionados con mi puesto de trabajo, es decir, la pantalla, la silla, el mouse, el teclado, todo esté en una posición adecuada para poder realizar mis tareas, ¿cierto? Asimismo, como si es necesario usar un apoyapiés, si tengo un espacio suficiente, si mi entorno de trabajo está organizado o no lo está, porque pues
Si no lo está, eso puede generar distracciones que no me permiten realizar pues de forma adecuada mi labor. También aspectos ambientales, ¿cierto? Si la iluminación es correcta, si el ruido me está generando un disconfort en mi trabajo, si hay una temperatura también inadecuada y si las condiciones de la ventilación dentro de mi espacio de trabajo son correctas. También aspectos biomecánicos, ¿cierto? Si dentro de mi labor yo tengo que realizar alguna tarea de movimientos que me implique realizar movimientos repetitivos, que me implique estar durante una postura prolongada durante un periodo de tiempo bastante extenso. Entonces todo esto debo tenerlo en cuenta para verificar si mi higiene postural y mis condiciones de trabajo son las más óptimas. En cuanto a la manipulación de cargas, si lo realizo dentro de mi labor, pues debo identificar si ya he tenido una capacitación respecto a esto, de la forma correcta de realizarlo, si estoy levantando cargas superiores a 12 kilogramos. Normalmente, según la ley y el decreto que nos habla de la manipulación de cargas, las mujeres no deberíamos cargar un peso superior a 20 kilogramos y en el caso de los hombres superior a 50 kilogramos, ¿cierto? Si tengo algún elemento que deba manipular o deba cargar que supere estos pesos, entonces debo pedirle ayuda a uno de mis compañeros o debo tener una ayuda externa, ¿sí? Es decir, una carretilla, una grúa, algo que me permita movilizar de forma más fácil esas cargas y trasladarlas si es necesario de un lugar a otro. También debemos identificar y tener muy presentes pues todos los riesgos laborales a los cuales estamos siempre expuestos como trabajadores, ¿cierto? Entonces tenemos estos diferentes riesgos, por ejemplo, físicos, mecánicos, si usamos alguna maquinaria, químicos si estamos expuestos a alguna sustancia en especial, psicosociales, es decir, si mi tiempo de trabajo me estoy excediendo o tengo una sobrecarga de trabajo, pues identificar cuáles son mis prioridades para poder realizar mis tareas una a una y pues no entrar, digamos, en estrés o en un colapso eh, con las tareas que tengo asignadas, ¿cierto? Se pueden presentar riesgos biológicos, eléctricos, entonces tener muy en cuenta, digamos, todo el tema del cableado de los computadores o si, digamos, es otro entorno completamente diferente, ¿cierto? También locativos. Si hay algún elemento dentro de mi puesto de trabajo que esté en malas condiciones, ¿cierto? Debo reportarlo, evitar dejar algún elemento en un lugar que no corresponde para evitar estos riesgos no solo míos, sino también de mis compañeros de trabajo. Los riesgos ergonómicos, como les decía, las posturas forzadas, repetitivas y los riesgos físicos. Entonces, en cuanto a la salud postural, quería compartirles estos ejercicios. La idea es que la persona encargada les va a compartir también la presentación para que ustedes tengan estos ejercicios a la mano y los puedan realizar en caso, digamos, de que estén presentando algún dolor lumbar o una sobrecarga o que simplemente quieran llegar a casa y realizar algunos ejercicios para liberar todas esas tensiones musculares, ¿cierto? Entonces la idea es que cada uno de estos ejercicios lo podamos hacer mínimo durante 30 segundos y podamos repetir cada ejercicio entre 2 a 3 veces cada uno. En estos ejercicios nos encontramos, digamos, completamente boca arriba y los vamos a hacer de forma progresiva, primero con una pierna, luego con la otra y por último con ambas piernas. Si se dan cuenta, la posición final a la que llegamos es prácticamente como si fuera una posición fetal y esa posición realmente es una de las más cómodas y que nos genera mayor confort para toda nuestra zona lumbar y
liberar pues toda la tensión o carga que se pueda estar presentando. Adicionalmente, si tienen alguna molestia, alguna carga, dolor lumbar, podemos también recurrir a los medios físicos, es decir, al calor, ¿cierto? Como es un dolor crónico que ya está ahí presente y recurrente, entonces podemos tomar una compresa, una toallita con agua tibia y ponerla sobre la zona para que ese calor pues nos ayude como tal a liberar la tensión en el músculo, ¿cierto? Y también, digamos, mediante estos ejercicios, poder movilizar algunas estructuras que normalmente no estamos acostumbrados a ejercitar y pues tener una mejor salud postural. También en cuanto a los hábitos saludables, pues creo que este es uno de los temas que también más nos dan dentro de estas capacitaciones, pero que ocasionalmente se nos olvida, ¿cierto? Por ejemplo, el hidratarse bien diariamente, el realizar actividad física, por lo menos entre 2 a 3 veces a la semana y mínimo un periodo de tiempo de media hora, ¿cierto? También las relaciones sociales o interpersonales que tenemos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros superiores, cómo están siendo también a nivel personal o familiar, porque esto puede ser algo que nos puede llegar a afectar en nuestras labores diarias, ¿cierto? También realizar los chequeos médicos periódicos para verificar si mi estado de salud está en condiciones óptimas. La salud mental, o sea, cómo estoy mentalmente en cuanto a mis actividades laborales y extralaborales para asimismo tener pues un buen rendimiento, ¿cierto? El tema, digamos, de automedicarse, que muchas veces estamos con algún síntoma de gripa o de alguna otra cosa y preferimos pues simplemente ir a la farmacia, tomarnos algún medicamento que nos recomienden en vez de ir como tal al médico a hacerme un chequeo y pues que me hagan una prescripción de un medicamento de forma correcta, ¿cierto? También verificar pues nuestros hábitos de sueño, cuántas horas estamos durmiendo, si la calidad de nuestro sueño está siendo buena o si simplemente me acuesto y me levanto y me siento igual de cansado a cuando me acosté. Entonces, ver todas las condiciones al momento, digamos, de que ya voy a descansar, de que sean las más óptimas para mejorar la calidad de nuestro sueño, digamos, no consumir sustancias como por ejemplo la cafeína antes de dormir que nos puedan como tal hacer una alteración en el sistema nervioso y pues no nos permita como tal tener un buen descanso. También el consumo de alcohol y de cigarrillo, pues normalmente creemos que no nos afecta, ¿cierto? Digamos, las personas que lo hacen dicen, no, pero yo me siento bien, yo no siento que me haga algún efecto negativo, ¿cierto? Pero internamente en nuestro cuerpo es donde se van a dar todos esos cambios que van a afectar nuestra salud. Por ejemplo, afectan muchísimo a nivel del corazón, del motorcito que tenemos para bombear la sangre a todo nuestro cuerpo y también a los vasos sanguíneos. Tanto las venas como las arterias normalmente tienen cierta flexibilidad que permite que la sangre fluya de una forma correcta, ¿cierto? Y al consumir alcohol o el tabaco, sea el cigarrillo tradicional o el cigarrillo eléctrico que en este momento pues está siendo también muy usado, esto lo que genera es que esas sustancias le van quitando con el tiempo la flexibilidad a esos vasos, entonces ahí es donde se empieza a ver problemas de circulación que nos van a afectar pues digamos nuestro organismo a nivel general. Entonces yo creo que todos en algún momento de pronto hemos estado enfermos o hemos tenido una persona cercana que lo ha estado, un familiar, y pues yo creo que para ninguno es nada grato tener que ir a un hospital, tener que depender de otras personas. Entonces la idea es que seamos cada vez más conscientes no solo de nuestra higiene postural, ¿cierto? De cómo nos
nos ubicamos en cada una de las actividades que realizamos, los movimientos que hacemos, sino también de todos estos hábitos que si los mejoramos poco a poco, pues vamos a sentirnos y vernos mucho mejor, ¿cierto? Entonces quiero agradecerles a todos por su participación, por su atención. En esta diapositiva pues encontramos un código QR, la idea es que lo puedan escanear y lo puedan diligenciar para validar pues la asistencia y de que recibieron correctamente pues la información.